¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo al podcast de su preferencia, Trending Topic Talks, el programa donde hablamos de temas de tendencia con invitados especiales. El día de hoy me acompaña el reportero Sergio Peinbert. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Gracias por invitarme. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias por venir. Esto es parte de un proyecto político que he emprendido a lo largo de este mes que llevamos con las campañas políticas, que trata de impulsar al voto, trata de impulsar a la gente que nos está viendo de que este 6 de junio salga a votar, que la verdad he notado que a nuestra edad, a mi edad, es muy complicado que la gente salga a votar. O sea, como que la gente no entiende quién se está postulando, por qué se está postulando, qué significa ser diputado, qué significa ser presidente municipal. Y que se me hace muy triste porque pues no necesitas estudiar política o derecho para pues, entender cómo funcionan los funcionarios públicos o quién te está representando. Y pues yo trataba de invitar a todos los candidatos a llamar al voto, a poder platicar con ellos para que la gente con esas propuestas. Y ahora que estás aquí conmigo, que tú eres una persona súper reconocida en la cuestión política, en la comunicación aquí en La Laguna, Gracias. Me encantaría platicar contigo acerca de cómo es que de todos nosotros percibimos la política en Torreón, en La Laguna, etcétera. Pero primero que nada, quiero platicar contigo acerca de quién es Sergio Peinbert. Primero, ¿tú cómo te describirías? ¿Cómo se describiría Sergio Peinbert? Pues mira, yo soy una persona que, como dice mi mamá, estudié papa y salí camote. Porque yo soy ingeniero industrial en electrónica. Yo egresé del Instituto Tecnológico de La Laguna. Posteriormente hice una maestría en administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pero siempre me gustó todo este tema de la comunicación. Siempre me gustaba mucho escuchar las noticias. Desde niño. Yo me acuerdo que me pasaba todas las noches viendo a Jacobo Zabludovsky en aquel entonces, junto con mi papá, que siempre hablamos mucho de política. Y me fue llamando la atención y después estudié teatro, anduve en la cuestión cultural y llegó un momento en que pues me dieron la oportunidad por ahí de hacer algunas colaboraciones en un periódico aquí de la localidad y pues ya comenzaba yo a escribir, no me pagaban obviamente, pues era por gusto nada más. Era por gusto, sí. Tenía yo 18 años aproximadamente, estaba estudiando, pero ya me daba mucha curiosidad el escribir, el reportear, el enterarme de los acontecimientos, de manera que pues acabé mi carrera. Mi papá en una ocasión me dijo, ¿por qué no sacas tu licencia de locutor? A ti que te gusta andar en esas cosas. ¿Había licencias de locutores? Sí, antes para ser locutor, déjame te digo que había que sacar una licencia. ¿Dónde o qué? Era en el área de radiodifusión de la Secretaría de Educación Pública. Okay. Tenías que ir a México y presentar un examen de conocimientos generales, un examen de idiomas, de pronunciación, un examen de presencia ante la cámara, de locución, y tenías que pasarlos todos para que te no dieran cualquiera la podía licencia. sentarse frente a un micrófono a platicar en la radio o en la Déjame tele. decirte que la mayoría de las personas que en aquel tiempo pues nos tocaba ir a presentar los exámenes, pues iban hasta la Ciudad de México o íbamos hasta la Ciudad de México y muchos pasaban uno y luego tenían que regresar a los 3 meses a presentar el otro. O sea, si los pasabas todos en una ida, qué bueno. Y si no, tenías que estar regresando Así. hasta poder obtener la licencia de locutor. Órale. 2 licencias tipo A y tipo B, dependiendo del nivel que fueras tú a buscar la oportunidad para ser locutor en aquel entonces, ¿no? Ahora ya es muy fácil, ahora es más, ya cualquier persona, de hecho, con ciertos conocimientos y facilidad se le permite hablar en los medios. Sí, agarras un micrófono y lo subes a internet y ya eres... Pero antes no, querías hablar en radio, televisión, pues que eran los medios tradicionales, necesitabas tener licencia. Órale, no sabía eso. Si no te dejaban. Entonces tu papá te dice, oye, pues saca tu licencia, no pierdes nada, vas a México, lo sacas a los 3 intentos, te tardas varios... Fíjate que lo saqué en la primera ida, logré pasar los Siempre 3 ha sido bueno exámenes. para hablar. Fíjate que sí. ¿Y sabes qué me ayudó mucho? Te digo que yo estudié teatro. Cuando estaba yo en la prepa, me quedaba mucho tiempo libre. Y decía yo, pues es que salgo a las 12 del día, ¿y qué hago? Me metí a la Casa de la Cultura, que antes estaba ahí por el Boulevard Constitución. Y yo iba pues a tratar de aprender algo. Yo quería guitarra, quería pues distraerme. Y no había cupo en ningún curso más que en el de teatro. Dije, bueno, le voy a entrar al teatro. Pero porque siempre te llamó la atención o meramente fue que... No, bueno. pues me dijeron, métase a teatro, pues si quiere ahí aprender algo. Y me metí al grupo de teatro. Y resulta que me captó el teatro. También me gustó mucho. Y ahí aprendí muchas técnicas de respiración, de hablar. Después
ya conducía yo eventos, de repente me invitaban así a eventos ahí mismo en la Casa de la Cultura y yo era el que le hacía de maestro de ceremonias y así poco a poco se me fue dando y yo seguía estudiando mi carrera y todo, pero poco a poco se me fue dando eso, escribiendo en el periódico, ya después cuando andaba yo en el ambiente artístico, ya empezaba yo a cubrir algunos eventos, obras de teatro, iba y pues muy chavito ahí con una credencial que me daban del periódico, ya hacía mis entrevistas, pero todo lo hacía de hobby, no era mi intención realmente dedicarme a esto. Pero me fue gustando, saco mi licencia de locutor y me dan la primera oportunidad en radio, en el grupo Radio Estéreo Mairán, y entro ahí a hacer prácticas. Y posteriormente ya me dan un programa, me pagaron muy poquito, recuerdo, pero pues estaba yo iniciando, tenía como No, pues 19, algo es algo y 20 aparte. años, y era un programa de espectáculos, y después pues resulta que hubo algunos cambios en lo que tenía que ver con el área de noticias. Me dicen, oye, le entras a cubrir, porque se fue la persona que estaba encargada a cubrir mientras los noticieros. Dije, pero pues yo ando en lo de los espectáculos. Sí, nada que ver. Pero bueno, le entro. Y hasta la fecha. Me Y seguí te con quedas. las noticias y ya tengo más de 35 años, precisamente sobre todo en el periodismo radiofónico. Así, a grosso modo, fue lo que me llevó precisamente a tener esta carrera, que la verdad de las cosas, bueno, pues nunca ejercí la ingeniería. Sí, soy maestro de la Universidad Autónoma de Coahuila y ahí pues es donde más o menos ahí le doy una leída de repente a los libros que me toque dar clases, que hace tiempo que no doy porque estoy de permiso, pero así fue y ya me dediqué al periodismo. Creo que tuve la facilidad, creo que tuve la habilidad, me gustó mucho, me apasionó y pues es lo que me ha permitido estar pues hasta estos momentos todavía al aire desde hace muchos años con las noticias aquí en La Laguna. A mí se me hacen increíbles esas historias porque salen de una pasión, salen de una Exacto. inspiración, salen de meramente un gusto por lo que haces, ¿no? O sea, se me hace bien padre cómo a veces ni siquiera la vida tú la planeas y te lleva a lugares que tú para nada llevas a pensar. Tú, por ejemplo, llegó un momento donde te pusiste a pensar de que a lo mejor estoy perdiendo el tiempo con lo que estoy haciendo, o sea, o perdiste la paciencia en cierto momento. Fíjate que no, porque afortunadamente las puertas se me fueron abriendo y las oportunidades se fueron presentando. No sé si por la facilidad que me veían de escribir, de hablar en público, o el gusto que me daba pues hacer cosas en el medio de la comunicación, pero fíjate que no batallaba realmente para que me dieran las oportunidades. Obviamente le echaba muchas ganas y si me decían, oye, pues tienes que estar aquí a este programa a tal hora, y ahí estaba, y a la otra hora, y ahí estaba, y que si era sábado, y ahí estaba. Es decir, trataba de aprovechar esas oportunidades y me fue apasionando tanto hasta el grado de que ya no eran prácticas, después ya me contrataron y pues prácticamente comencé a ejercer el periodismo y la actividad en los medios ya de manera pues profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me fui preparando también, porque pues imagínate, yo ingeniero, Sí. pero sí tenía la facilidad del habla, tenía la facilidad de escribir, me gustaba mucho, me fue gustando cada vez más y me fui preparando, ¿no? Como todo, cursos de voz, de redacción, de periodismo, y ya pues me fui realmente por ese camino, ¿no? Y te digo, ya son pues 35 años que inicié en esta carrera, en este oficio muy apasionante, y que pues hasta este momento he contado afortunadamente pues con el gusto del público, porque al final de cuentas, Federico, tú trabajas para el público, tú trabajas Totalmente de acuerdo. para la gente. Entonces, si la gente te acepta, sigues. Si la gente no te acepta, Sí, si no hay nadie que te escuche, pues, ¿para no qué? te escuchan, pues entonces la verdad es que para qué estás ahí sí perdiendo el tiempo, ¿no? Sí. Ok, volvimos de un pequeño corte. Sergio, me gusta mucho tu historia y también te quiero preguntar, hablabas de que empezaste en Radio Estéreo Mairán y toda esa onda. Ahora te dedicas a trabajar en Radio Fórmula. ¿Se transformó o cómo tú llegas a Radio Fórmula a hacer las noticias como tal? No, pues déjame, te platico también parte de la historia. Yo duré en el grupo Radio Estéreo Mairán 18 años, poco más de 18 años. Rato. Duré ahí, pues prácticamente desde que iniciaron los espacios noticiosos. Posteriormente recibo una invitación para entrar al gobierno del estado con el exgobernador Humberto Moreira, que pues por la misma relación que tuvimos de periodista político, pues me hizo la invitación. Sí, tu carisma le llamó la atención y te invitó. A formar parte de su equipo. Me dijo, tú le sabes a la comunicación. Y en aquel entonces él traía el proyecto de abrir la Secretaría de Turismo, que no había. Era un instituto de turismo con poco Nacionalmente no había. Aquí en Coahuila no había una Secretaría de Turismo como tal. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Necesitamos darle promoción al estado
¿cómo ves si te invito para que formes parte del equipo en el área de turismo? Le dije, bueno, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Dijo, te vas a ir al área de promoción turística. Y pues me gustó la idea porque pues era parte también de un trabajo de comunicación. Era yo, digámoslo así, el promotor turístico del estado. Comunicarle a la gente que venga. Yo era el venga. que tenía que estar con medios, Sí. yo era el que tenía que difundir, el hacer los proyectos de publicidad del estado para atraer visitantes. Entonces, pues duré ahí todo el sexenio, duré los 6 años. Yo salí en el 2005 del grupo Red Estéreo Mairán, me voy a Saltillo, de hecho, a radicar allá porque allá estaba el cargo, ya estaba toda la actividad. Y cuando termino en el 2011, regreso a La Laguna y un amigo mío de muchos años, que en paz descanse ya, por cierto, propietario de la Universidad Millennium Internacional, tiene una difusora, que es la 101.9, Radio Millennium Internacional. El doctor Atkins, Luis Atkins. Entonces, cuando yo regreso, me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues yo quiero regresar a los medios. Como ya no me quedé ya en el gobierno otra vez, quiero regresar a los medios. Y me dijo, pues yo tengo una difusora. Pues, ¿cómo ves si te haces cargo de ella, haces los noticieros? Le dije, perfecto, es una estación cultural. Le dije, bueno, pues para empezar a regresar está bien. Y ahí duré, pues prácticamente 5 años. Hasta el 2000, entro en marzo por ahí del 2000, en mayo del 2012. Duró ahí 5 años y en el 2017, previo al proceso electoral de ese año, para renovar la gubernatura de Coahuila, me invitan a Radio Fórmula Torreón. La licenciada Carla Alvarado, que es la directora, que tenía poco de haber tomado también el cargo, me dice, oye Sergio, pues yo necesito presencia de alguien que sepa, que conozca y que me dirija los noticieros. ¿Cómo ves? Le dije, bueno, pues está bien, es una de las empresas, yo diría que incluso es la más grande en términos de radio a nivel México nacional. Aquí pues el proyecto estaba interesante, le dije, pues vamos a entrarle. Nada más que te vas a aventar el noticiero de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, porque ahorita es el espacio que hay. Le dije, no le hace. ¿Y a qué hora te levantabas normalmente? No, pues a las 5. No, yo siempre, fíjate que siempre fui muy madrugador, porque incluso en GREM yo también entraba a las 6 de la mañana, porque teníamos un programa a las 7, llegábamos una hora antes. Y bueno, entró a Radio Fórmula y pues otra vez a estar al aire a las 6 de la mañana, pues sí, a las 5 para arriba, ¿no? Y todos los días, pero a la fecha tengo 4 años ya, acabo de cumplir ahora en junio 4 años en Radio Fórmula y sigo con el noticiero de 6 a 7 de la mañana. Entonces, cuando algo te apasiona, la verdad no te cansa. Y si te cansa, pues le echas ganas porque te gusta, porque es una responsabilidad y porque la verdad de las cosas, pues en Radio Fórmula me han dado todas las posibilidades para ejercer el periodismo, para expresar mis ideas. Y bueno, pues estoy ahí encabezando el área de noticias desde hace 4 años en Radio Fórmula. Soy el corresponsal nacional de Radio Fórmula, me toca pues pasar los reportes cuando pasa algo en Coahuila, pues a todos los noticiarios. ¿Quién obtiene esas noticias? ¿Un equipo tuyo o tú mismo te pones a leer? ¿O qué? Yo soy reportero también, soy conductor, soy el jefe de noticias, pero también pues reporteo. Entonces yo todo el día estoy con la información, checando lo que sucede para poder informar. Tengo un equipo, obviamente, también de reporteros, de personas que me ayudan también con las redes sociales. Entonces, pues, ahí vamos haciendo un equipo y va fluyendo todo lo que es el sistema de información. Y tengo 4 años en Radio Fórmula. Y luego resulta que me invitan el año pasado, en el mes de septiembre, a hacerme cargo también de los noticieros en el Grupo Región, que se acaba de conformar. Es un grupo que encabezan gente de Saltillo. Amigos míos desde hace bastante tiempo y me invitan, me dicen, oye Sergio, pues ¿cómo ves? Gente. Les dije, bueno, pues déjenme ver si me dan chance en Radio Fórmula, porque pues yo estoy allá en Radio Fórmula. Hablo con mis jefes de Radio Fórmula y me dice, sí, pues mientras no te trastoque los espacios con los de nosotros, no hay ningún problema. Y desde el 15 de septiembre del año pasado estoy también al aire en 3 espacios noticiosos en la 103.5 FM, que es el Grupo Región. Se llama Grupo Región porque son 4 estaciones en el estado, una en Piedras Negras, una en Monclova, una en Saltillo y la de aquí de Torreón, y yo me hago cargo en Torreón de lo que es el área de noticias y la conducción. Entonces, pues haz de cuenta que estoy en una y estoy en otra, cumpliendo con todo, pero pues es un trabajo apasionante, tengo equipos de trabajo y bueno, pues eso te facilita mucho la cuestión a la hora de armar los espacios y poder todos los días estar informándole a la gente, ¿no? De lo que acontece, sobre todo aquí en La Laguna.
Yo te conozco mucho por tus espacios de política, por entrevistar a personajes políticos. Sí. ¿Cuándo tú agarras ese interés o cuándo tú empiezas a meterte en el nicho de la política? Pues cuando me invitan al área de noticias en GREM. Sí. Ya ves que te decía que yo estaba en el área de espectáculos. Ujú. Yo me dedicaba a cubrir espectáculos y entrevistaba Farándula. artistas y los llevaba al radio. Sí. Con muchos artistas me tocó platicar, llevarlos al radio. Cuando me invitan al área de noticias, que fíjate que la pensé, porque dije, no, yo estoy en espectáculos, como que las ¿Y noticias. si te la gustaba? O sea, ¿te política. gustaba la farándula en ese aspecto? Ya, Sí. es que a veces, a lo mejor a los jóvenes o así Ajá. no les interesa que te ve notas y mi Sí, alegría. me gustaba porque te digo que yo estudiaba teatro. Entonces, más o Con menos certeza. anduve ahí en el ambiente de la artisteada, por Sí. así decirlo, aunque sea a nivel local, pero ahí No, ya los andaba. conocías. ¿Cómo Yo tratarlos? le hacía al actor y yo hice obras de teatro. Entonces, pues me gustaba esa parte, Sí, ¿no? ese ambiente. Pero ya cuando me invitan a conducir noticieros, que te digo que la pensé, dije, pero es que yo ando acá en el espectáculo. Pero dije, bueno, va, pues es una oportunidad. Me están diciendo que voy a entrar al aire y todo, pues le entro. Y poco a poco, a raíz de que me voy empapando de todo lo noticioso, de que entonces ya tenía yo que empezar a entrevistar a gente de la política, pues cada vez me empezó a gustar más, hasta el punto en que dije, ya los espectáculos ahí muere, y vámonos a darle al tema noticioso, y obviamente ahí involucra mucho pues el tema político. Sí, porque ¿no? va de día a día de cada de la sociedad. Exactamente, entonces ahí fue donde ya me dio más el gusto por lo noticioso, y es así como hasta ahorita, bueno, pues me ha tocado afortunadamente a través de la comunicación y de mi trabajo, pues entrevistar, platicar con personajes de la vida política nacional y de la laguna, ¿no? A mí me gusta mucho estar informado. Siempre estoy en Twitter haciéndole refresh bueno. para poder ver todas las noticias, echarme Claro. videos de noticieros. A veces es tedioso levantarte tan temprano para ver los noticieros en la tele o cosas así. Sí. Entonces, normalmente me echo resúmenes por ejemplo, de la mañanera, de cosas así en la noche. Y yo me he dado cuenta que muchas veces los reporteros, bueno, no reporteros, los medios que no tradicionales que están en el internet, Sí. normalmente reportan cosas de medios oficiales, como quien lo diría, CNN, Radio Fórmula, o sea, muchas cosas que reportan otros medios. Y yo nunca me ha tocado platicar con alguien que esté literalmente latente en reportar las cosas. Entonces te quiero preguntar, estar tan informado, estar tan constantemente sabiendo qué es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no es estresante? O sea, porque muchas veces, pues, puedes ver lo que está pasando en Irán y luego puedes ver lo que está pasando aquí en México y luego Sí. puedes ver... Y algo que me he dado cuenta es que muchas veces reportan lo que vende, que es lo feo. O sea, la gente ve lo que quiere es morbo. Entonces, Claro. ¿a ti no te estresa de que estés viendo todos los problemas de Torreón, todos los problemas de todo el mundo? Fíjate que no, te voy a decir por qué. A los que nos gusta esto, a los que tenemos ya el oficio, a los que nos dedicamos a esto, el estar informado es una adicción. La verdad de las cosas es que si yo un día, incluso por ejemplo, si tomo vacaciones, me desespero no estar informado. De esas que te dicen, no leas periódico, no veas teléfono, no veas televisión, Sí, no, descansa. pues. No puedo. O sea, yo tengo que estar viendo noticias. Yo desde las 6 de la mañana que estoy al aire, desde antes ya estoy viendo noticias. Y todo el día es estar viendo noticias. Y ahora, pues con estas ding, 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 cositas, ding, que suena todo todo el día. estás con noticias. Entonces estás enterado de todo. Pero te voy a decir una cosa. Necesitas estar enterado de todo porque tú te estás dirigiendo al público. Tú estás informándole a los ciudadanos de lo que acontece en tu región, en México, en el mundo. Y necesitas estar enterado. No te puedes permitir el no saber cosas pues muy lógicas que están en la efervescencia de la información cuando pues tú eres una parte importante. Y también de para quien seguir historias en el informa. futuro. O sea, si pasa algo mientras estás de vacaciones y luego pasa algo más grande derivado de eso, cuando estás ya en el aire, eso te va a agarrar en curva y te va a ver mal. Y tener la experiencia de que pasó una noticia y que tú puedas, por ejemplo, ya con los años que uno tiene en esto, hacer un recuento de, es que yo me acuerdo en que tal año también pasó lo mismo, pues se dieron estas circunstancias. Es decir, es cultura general lo que te da, y el periodista, si algo tiene que estar, es bien informado. Y te digo, ya es una adicción, y tú platica con cualquier reportero, platica con cualquier gente de los medios, sobre todo que estamos en el periodismo, y a todos les apasiona, y todos quieren saber de todo, y quieren estar enterados de todo, y cuando no te enteras de algo y pasó, te quieres pegar un tiro, porque es como que no me enteré, ¿por qué? Yo estoy en las noticias, te digo, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, yo me duermo con las noticias, es lo último que veo en el día, y aunque ya me las sé y yo mismo ya las dije, a lo mejor en mis espacios, de todas maneras, ya es como tu alimento diario de trabajo. Entonces la verdad de las cosas es que no te estresas, a lo mejor sí te llegas a saturar, y sobre todo ahora pues que te llega la información tan rápida y por todos lados, pero creo que es parte de nuestro trabajo y creo que es parte de la labor que tenemos que hacer. Un periodista
tiene que estar informado. Si no lo está, entonces, ¿cómo gana credibilidad? ¿Cómo gana que la gente le tenga confianza si de repente no te sabes dar un dato, no te sabes un personaje, no te sabes algún acontecimiento? Entonces, pues es parte de tu preparación que debes de tener como comunicador. Sí, totalmente de acuerdo. Han venido aquí diferentes personajes de la comunicación también, como por ejemplo Beto Ruiz, que es un comunicador de deportes más que nada. Y me contaba, bueno, yo lo empecé a seguir a él por sus cosas en Twitter. Tú, por ejemplo, cuando te viene una noticia a ti, luego te tienes que esperar hasta el día siguiente o la compartes luego con tu equipo para que la pongan, o tienen algún tipo de plataforma, o tú lo pones en Twitter. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo mis redes sociales, tengo incluso mi página web de información, aparte de todo lo todo que el son trabajo las que noticias haces. y el trabajo en el radio, en las difusoras. Pues tengo yo mi medio personal, por decirlo así, que es mi página web, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter, de Instagram. Y en el momento en que llega la noticia, sí es importante, se comparte, publicas. sí, se comparte. O ya tu mismo equipo o mismos compañeros periodistas sucede algo y pues de manera instantánea lo suben a los grupos de WhatsApp o directamente te avisan, oye, fíjate que pasó esto por si te interesa. O sea, ya es una vorágine de comunicación De información todo el día y de también. información que ya, la verdad, si no te enteras de las cosas porque andabas en otra cosa. Pero sí, la verdad es que el periodista, repito, tiene que estar informado. Yo, por ejemplo, me han invitado a dar pláticas en algunas universidades con estudiantes de comunicación y yo lo primero que les digo, ¿ustedes van a ser comunicadores? Sí. Bueno, ¿les gusta leer el periódico? ¿Les gusta ver las noticias? ¿Les gusta? No, pues no, leer el periódico, ¿cómo? Qué flojera. Les digo, pues es que ¿y luego qué van a comunicar si no saben qué está pasando a su alrededor? No, saber de todo y agarrar información de todos lados. Tienes que saber de todo y yo me tengo que enterar, aunque me dedique más a lo noticioso, a la política y todo eso, yo tengo que saber de deportes, tengo que saber de espectáculos, si no especialista como los que se especializan en cada área del periodismo, pero cuando menos conocer, para que en el momento en que tienes retroalimentación con los que sabes, pues evidentemente no quedar mal. Claro, que se te vea que tienes esa cultura general de y más que estás expuesto constantemente al micrófono y a la cámara. O sea, claro. que te agarren en curva no está padre. No está padre. Entonces, pues, te digo, uno lo que busca es la confianza del público, que te crean, para que te escuchen, para que te vean, para que te sigan. Pero si no estás informado, eso se nota, ¿eh? Inmediatamente se nota en un comunicador, un periodista cuando no está informado, ¿verdad? Y eso es vital. Por ejemplo, contigo llevas más de 35 años en esto de la comunicación. Así es. Quiero preguntarte si alguna vez tú te has dicho, ¿sabes qué? Esta noticia no la puedo reportar, o qué tanta censura hay dentro de tu compañía, o si alguna vez has tenido algún incidente con algún grupo específico que te diga, ¿sabes qué? Esa noticia no la pongas, o una persona. ¿Alguna vez te has censurado de alguna manera? Mira, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado en el terreno del ejercicio periodístico de la comunicación. Yo tengo que decirte lo que cuando yo empezaba, pues realmente todavía eran los tiempos de mucha censura. Sí. Tú no podías, en un medio de comunicación como la radio y la televisión, principalmente no existían las redes sociales, no existía el internet. Y un monopolio. Tú no podías hablar, y te lo decían en tus empresas, a ver, aquí no puedes hablar del presidente de la República, no puedes hablar del ejército y no puedes hablar de la Virgen de Guadalupe, por decir algo, ¿no? Sí, Son sí, temas claro. tabús que tú no puedes meterte en eso porque, pues no. Sí, nos quitan rating y nos quitan la estación, es más, sí. Porque tú recuerda que las estaciones de radio y televisión son concesiones del gobierno. Entonces, sí había también a veces mucha censura, por ejemplo, para los temas de policía. Tenías que tener mucho cuidado en la manera como podías dar una noticia de un crimen o de una situación de tragedia, etcétera. Y a veces no era tanto también que te restringiera el medio, sino que tú también como periodista decías, bueno, es que esto a lo mejor no lo puedo decir o no lo debo decir porque no sé qué reacciones vaya a tener. Y realmente vale la pena arriesgarme. Y si realmente vale la pena arriesgarme. Pero la verdad las cosas es que ha cambiado mucho todo. Hay en México más libertad de expresión. Ya con las redes sociales, bueno, ya cualquiera es reportero. Sí. Ya cualquiera reporta, ya cualquiera se da cuenta de un hecho y lo reporta, lo sube a las redes sociales, al Facebook, al Twitter. Lo retomamos los medios tradicionales. Tú ves muchas veces en los noticieros de televisión, es que subieron un video en tal cuenta de tal ciudadano que grabó esto y lo suben, o sea, ya fue el reportero, el ciudadano, ¿sí? Entonces, ahora ya hay más libertad, ahora ya puedes hablar prácticamente de todo, ahora sí puedes criticar a todo mundo, hasta los temas tabús han cambiado. Los temas tabús yo diría ya son menos, pero han cambiado. Yo diría que ya ni hay, yo diría que ya ni hay temas tabús.
A lo mejor hay temas en donde hay que darle cierto tratamiento, Sí. por respeto incluso también a la audiencia, pero ya hay total libertad. La verdad es que ya puedes hablar de todo y todos pueden El chiste hablar es saber de cómo, todo. cómo decirlo y dónde decirlo. Ese es Sí. el asunto, porque mira, me parecen sensacionales las redes sociales. Como dice el presidente López Obrador, benditas las redes sociales, ¿no? Y es cierto, Sí. porque te dan una libertad total de hablar, de criticar, de decir, etcétera, pero también corren un riesgo las redes sociales, y es el hecho de que generan temor innecesario, de que generan pánico, son muchas noticias falsas, se utilizan muchas veces para denostar a unos y otros, para faltar al respeto. Entonces, las redes sociales como medios de información y de comunicación son maravillosas, instantáneas, rápidas, en el momento tú puedes informarle al mundo algo que está aconteciendo, pero también tiene esa otra parte que a mí la verdad no me gusta, y que es precisamente el mal uso de esas redes, en donde pues muchos las utilizan, repito, para denostar, para denigrar, para delinquir, para echar mentiras. Ahí es donde sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros, usuarios de las redes sociales, en discernir cuándo es información realmente fidedigna, o cuándo es falsa o que tiene otras intenciones, ¿no? Yo creo que es disímbolo lo que sucede en las redes sociales, pero pues nosotros como comunicadores y periodistas que nos preciamos de ser serios, pues tenemos que utilizarlas de manera responsable, ¿no? ¿Cómo combate tu noticiero ese tipo de aspectos de que la inmediatez ahorita es principal en cualquier medio de comunicación? ¿Alguna vez te ha pasado que alguna vez has reportado lo que no era cierto y pediste perdón? O tus fuentes siempre han sido fieles contigo? O también hay veces que hay cosas hasta que pasan tan inmediatos que dices, es que sí lo reportó él, pero no sé si lo puedo reportar porque hay falta de, a lo mejor le tengo que decir el de arriba o algo así. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Fíjate que no, y te voy a decir por qué. A lo mejor alguna vez, no recuerdo, ya después de tantos años, pero Sí. yo siempre he tenido la política de verificar bien la información antes de darla a conocer. Si yo no estoy seguro de la información que alguien me está proporcionando, alguna fuente o de un hecho que haya acontecido, yo prefiero esperar a tenerla confirmada. Seguro al 100%. Ajá, seguro al 100%, que por ganar la nota, Sí. por salir al aire y decir algo que a lo mejor no es cierto y que nada más fue como rumor. Yo prefiero esperarme. Y yo creo que muchos periodistas, sobre todo de mi camada, tenemos esa política de no querer ganar la nota por ganarla, cuando después resulta que pues eso te va a lo mejor hasta hacer perder credibilidad, porque resultó que no es cierto, o resultó que la información que diste no era correcta o fue falsa, y entonces sí, pierdes más que lo que pudiste haber ganado al dar una nota en el momento, de manera instantánea y de manera oportuna, cuando resulta que no era cierto. Entonces yo, la verdad, toda la vida he trabajado así. Yo prefiero la información confirmada, con las fuentes que se tengan que ver, antes de sacarla. Y si otros medios la ganaron, pues qué bien. Yo creo que también aquí estriba en la manera en cómo tú des la nota, ¿no? ¿Y qué quieres tú sacar de tu noticiero, de tu programa? Exactamente. También. Entonces, y es como vas generando confianza, ¿no? Es preferible no ser el primero en dar la nota, pero darla bien, darla correcta y darla como realmente sucedieron las cosas, ¿no? Sí. Ese es mi punto de vista y es la manera como yo siempre he trabajado. Sí. O sea, la inmediatez sí es buena, pero a veces dices, ay, caray, o sea, sí, ¿qué tal si esto posiblemente no? Y por ejemplo, el amarillismo, ¿cómo lo combate tu noticiero? O sea, ya ves que a veces, pues ahorita se basa todo por clics. Tener un título grandote que diga, Sergio Peinbert hizo esto, o sea, o dijo esto. ¿Cómo combates tú? De la misma manera, confirmando las noticias. O sea, el que hace amarillismo es porque quiere rating, porque quiere seguidores, porque quiere darse a notar, con un manejo incluso hasta tosco de la información, ¿no? Y amarillismo siempre ha habido, sensacionalismo siempre ha habido, incluso pues es una parte del periodismo, por así decirlo, pero no es una parte del periodismo que considere yo muy seria. Entonces, ¿cómo combates el amarillismo? Pues con lo que te estoy comentando, confirmar bien la información, tratar con seriedad la información, respetar al público, porque a final de cuentas, volvemos al inicio, tú trabajas para el público, tú eres un servidor de la audiencia, porque la audiencia confía en ti, de lo que le estás informando. Entonces yo tengo la obligación de darle a la audiencia información cierta, para que me crea y para que me escuche o para que me vea. Entonces, es la manera, me parece, de no caer en el amarillismo cuando pues das información real. Cuando es una información a lo mejor también muy grotesca, muy difícil para darla a conocer, bueno, tienes que buscar el mecanismo
para que no suene amarilla la nota. Un crimen, una tragedia, o sea, pues el que es amarillista va y te pone ahí las fotos de los muertos. Y sí, hay periódicos que ponen la foto de los muertos. Sí, o sea, entonces, pues eso ya se permite. Antes tampoco. No se permitía eso. No, o sea, no que no se permitiera, pero pues había cierto respeto código a las audiencias, un código de ética, de decir, bueno, pues, ¿por qué voy a presentar esto así tan grotesco? Incluso por respeto a la familia, por ejemplo, de la persona que a lo mejor murió, o la asesinaron, etcétera, o tuvo un accidente. Aunque había en su tiempo, pues ya periódicos amarillistas como La Alarma, si tú te acuerdas, estás muy chavo. Sí, el Express también. Sí, o sea, que son amarillistas, pero esa es la manera como ellos venden. A final de cuentas, mira, un medio de información, eso vende información para la audiencia, para que la audiencia te siga y obviamente tener publicidad. O sea, eso es parte también del negocio. No hay que olvidar que los medios de comunicación también son un negocio. O sea, si bien tiene una responsabilidad social y una responsabilidad ética para con la audiencia, también son un negocio y tienen que subsistir. Pero ¿cómo quieres subsistir? Siendo amarillista, faltándole al respeto al público, sacando notas que son falsas, que no son ciertas, con cierto tratamiento grotesco, o quieres ganar audiencia y hacer negocio con profesionales, con calidad, información real, con espacios noticiosos y de opinión que sean serios. Depende mucho del objetivo que tenga la empresa en ese sentido. Pero ¿cómo combatir el amarillismo? Pues así me parece, creando un periodismo serio, ético y que le dé un tratamiento a las noticias con respeto para el público. Sí. Es importante también saber a quién le estás hablando, ¿no? O sea, de que tu público a lo mejor es de 18 a 24 años y claro, es un público un poco más maduro, pero si le estás hablando a niños, quizás le tienes que decir qué pasó en tal lugar para que tú puedas hablar de eso. Uh-huh. Sergio, quiero entrar en materia política de hablar de ciertos aspectos. Primero que nada, quiero definir antes, para ti, ¿qué es la política? Si pudieras darnos una definición de tu mente, para ti, ¿qué significa la política? Pues para mí la política es simple y sencillamente la forma de ejercer el poder para servir a la gente. Cuando menos eso es lo que debería ser. ¿Sí? El uso del poder público, del gobierno, para poder servir a la gente. Yo no entiendo la política como un sistema que no sirva a la gente. O sea, finalmente la política, ¿dónde se hace? En los gobiernos, en los partidos. Los partidos existen porque quieren acceder al gobierno, en las democracias, a través del voto. ¿Por qué se quiere acceder al gobierno? Pues, supuestamente, para resolver los problemas de la comunidad, los problemas de tu municipio, de tu estado, del país. Y eso debería ser la política. Lamentablemente, bueno, pues se ha desvirtuado el concepto de manera tal que la política pues se ha convertido a veces en un sinónimo de corrupción, un sinónimo de grilla, en un sinónimo de alejamiento de la gente por la que supuestamente vas a trabajar, y se ha desvirtuado. Pero en términos llanos, la política es eso, el ejercicio del poder para el servicio de la gente. Pero, pues lamentablemente, pues eso no lo vemos ya muy seguido y muy normal, ¿no? Sí, no es tan común. Hablabas de un sistema democrático. Así como tal, ¿tú crees que existe una democracia en México? Yo creo que sí. Yo creo que a raíz de cambios que se dieron desde el año 1997, cuando se ciudadaniza el Instituto Nacional Electoral, que antes era Instituto Federal Electoral, que se da acceso a que sean los ciudadanos los que organicen las elecciones, los que estén al pendiente de los procesos electorales sin injerencia del poder público, de los gobiernos, creo que fue el primer paso para poder pensar en que íbamos a llegar a una democracia. Porque antes no había democracia, pues siempre ganaba el PRI. Sí. ¿Y por qué ganaba el PRI? Porque el PRI estaba en el gobierno y porque el gobierno era el que organizaba las elecciones, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo pudiera haber democracia? Había control de los medios de comunicación, como ya te lo comentaba. Había pues en ocasiones una mano dura para grupos disidentes, llámese partidos, asociaciones civiles por parte del gobierno, porque tenían todo el poder y tenían años precisamente los mismos prácticamente gobernando. ¿Cómo se vivían esas elecciones? Digo, yo nunca viví algo así, pero ¿cómo era? Pues mira, salías a votar y supuestamente todo era democrático. Pero tú sabías que no. Pero al final de cuentas, te digo, siempre ganaba el PRI. Siempre. ¿Y por sorpresa o decías, caray? No, pues ya nos la sabíamos. Siempre ganaba el PRI, porque también, por lo mismo, los partidos políticos no habían logrado una fuerza real. Un buen mensaje también, ¿no? No habían surgido líderes que pudieran llamar a la gente a disentir y a oponerse al gobierno. O sea, la oposición prácticamente era borrada por el poder público, por el gobierno en aquel entonces, con un partido hegemónico.
Y las elecciones pues realmente eran así como un mero trámite, ¿no? Casi casi para confirmar al que ya sabíamos que iba a ganar. Sí. ¿Por qué? Porque además los hacían ganar, ¿sí? Se acomodaban todo. Si había un resultado adverso para el que era el bueno, pues simple y sencillamente surgían pues todos aquellos mecanismos de relleno de urnas, de robo de urnas, de ratón loco, todas esas mañas que se aplicaban antes en los procesos electorales y que vigilaba el propio gobierno, pues se hacían. Entonces, aunque en algún momento la oposición sí tuviera alguna ventaja, pues la desaparecían. Así era. Técnicamente éramos democráticos porque se iba a votar, pero los resultados no eran nada democráticos. Esa es una realidad que vivimos en México durante muchos años. Sí, y así como quizás en 30, 40 años van a decir, no, en el 2021, 2020 no hay democracia por esto y por esto y por esto. Yo siento que ir adaptándonos e ir evolucionando nuevas ideologías, a nuevas maneras de pensar es crucial para poder llegar a una, pues a lo mejor no una utopía, porque a lo mejor nunca se vamos a ser perfectos, ni compararnos con otros países. Siento yo que no debemos compararnos ni con el vecino de arriba, ni con otros gobiernos, porque México es único y México tiene sus propios problemas de los cuales tienen que resolver. Por ejemplo, también se sabe que gracias a esta nueva ola de las redes sociales, gracias a todo esto, existen nuevas ideologías, nuevos partidos. Cada vez existe más representación para que si tú te sientes de una manera, hay un candidato, hay un partido político que te pueda, que te puedas identificar con él. Tú lo ves de una manera positiva porque también puede ser que gracias a esta oportunidad de que a todo mundo le dan una plataforma en las redes sociales, ya una persona con 5, 6, 7, 8 millones de seguidores puede ganar una elección ya que es conocido y una persona conocida puede ganar elecciones. Claro. Tú lo ves como una ventaja, una desventaja, ya que pues alguien que no debería estar en el poder puede estarlo ahora mediante otros partidos o mediante las redes sociales. Sí, claro que sí. Las redes sociales ya te abren esas posibilidades. De hecho, ha habido ejercicios de candidatos que han llegado precisamente por las redes sociales. Por su influencia, nada más. Por la influencia en las redes sociales, por la imagen que logran en las redes sociales. Uno de los casos más sonados es el de un legislador, por ejemplo, en Jalisco. No recuerdo hace cuántos años, 5 o 6 años, que estaban ya con más auge las redes sociales. Él hizo una campaña nada más en redes sociales. Fue toda su campaña del Movimiento Ciudadano, que por eso el Movimiento Ciudadano en Jalisco pues ha tenido buena presencia. Actualmente gobierna el Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y logró tener la simpatía a través nada más de las redes sociales y que la gente fuera a votar. Pero te voy a decir también una cosa, en muchas ocasiones, aunque tú puedas tener muchos seguidores como candidato, aspirante a algún cargo, también no es cierto que los 10,000 likes que tienes puede ser bots. Ahí en tus redes van a votar por ti. Pero si haces una campaña seria y atractiva, sí puedes llegar a ser un triunfador en un proceso electoral. Mira, lo estamos viendo ahorita en Nuevo León. Sí. ¿Qué pasa con el candidato del Movimiento Ciudadano? No, es increíble. Es un caso de estudio para que en el futuro digan, ok, mediante su pareja, mediante todo lo que ha hecho en las redes sociales, va a llegar a ser, digo, todos los pronósticos dicen, pero es un caso de estudio. Sí, porque ahí la famosa es su esposa, que es la que le sabe y le mueve a las redes sociales y él se ha colgado de ahí, pero le ha funcionado. Sí, está ganando simpatías, de manera que ahorita hasta encabeza las encuestas, cuando iba como en el 3er lugar. O sea, el fenómeno de las redes sociales me parece que es muy importante. Mira, porque al final son medios de comunicación. Al final es un medio de comunicación. Los candidatos antes iban a la radio, iban a la televisión, iban al periódico, las entrevistas, etcétera. Por ese mecanismo se daban a conocer. Ahora, pues ciertamente a veces ni nos necesitan. Y ahora puedes hacer campaña desde años antes. O sea, como Ricardo Anaya ahorita que sigue subiendo videos y sigue subiendo cosas desde años porque dice que va a ser candidato y desde ahorita, pero no hay límite. O sea, no tiene que ir al radio o a la tele. Lo hizo el mismo presidente López Obrador a través de las redes sociales. Por eso habla de las benditas redes sociales. Lo hizo Obama. Claro, sí, Obama es un caso. Obama fue un caso de estudio en el manejo de las redes sociales para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, el poder del internet, el poder de las redes sociales, la verdad es que es impresionante y te puedes imaginar lo que quieras respecto a lo que puede suceder cuando alguien busca una posición y trata de hacerlo a través de las redes sociales. La verdad es que es impresionante y sí, en muchos aspectos vienen a ser definitorias para incluso procesos electorales, porque efectivamente mucha gente a través de estos mecanismos es como le llegan a la gente y tienen la posibilidad
sin gastar mucho además Sí. de poder hacer una campaña que resulte atractiva. Sí, puedes gastar 150 pesos en Facebook y llegas a 5,000, 6,000 personas. O sea, Claro. estás hablando de 5,000, 6,000 votos que pueden ser para ti. Y imagínate con los presupuestos que tienen los partidos políticos, pueden invertir cientos de miles. Por eso Facebook entra con estas nuevas iniciativas de la transparencia de las páginas, ¿no? Ujú. Que ya puedes ver cuánto gastó tu candidato, cuánto gastó este cierta persona. Por ejemplo, Trump, que también ahorita está súper baneado de todas las redes sociales, pero porque también hizo súper mal uso de todas las redes sociales, de que bueno, se estima que bots rusos y bots chinos y Claro, cosas así. claro. Entonces, ¿tú sí consideras que el contrapeso de que cada uno tenga una voz y cada uno tenga pues su representante le sobrepone a que existan candidatos a lo mejor mediocres dentro de la política mexicana? Sí, claro que sí. Yo creo que es una ventana a las redes sociales para darte cuenta de quien se promueve realmente de qué pie cojea, ¿verdad? Tampoco Sí. puedes confiar en todo mundo y porque ya hice un bonito video y porque hablo muy bonito va a ser un buen gobernante, va a ser un buen legislador, va a ser un buen presidente, presidenta municipal. No, yo creo que ahí también estriba la necesidad de que la gente estemos cada vez mejor informada para que no te dejes ir con la finta, para que no te engañes de repente o veas el canto de las sirenas y digas, este hizo una campaña muy bonita, hizo una campaña muy bien en redes sociales, voy a votar por él. No, hay que ir más al fondo, lamentablemente en México pues no tenemos esa costumbre y ese hábito de realmente meternos a ver quién es un candidato, cuáles son sus propuestas. A veces nos vamos más por la simpatía, Sí. por la imagen del Y candidato. por el partido. Más que nada siento Sí. yo que es bien malo que la gente dice, vota por tal partido, no vota por nuestro candidato. O sea, Sí. es más imagen del partido. Que eso se ha revertido, Sí, ¿eh? un poquito, la verdad sí. de las cosas es que ya la gente, me parece, vota más por el candidato que por el partido. Incluso los propios candidatos, si tú te fijas en algunas campañas, pues ponen así en sus El loguito, anuncios ¿no? el logotipo así Sí. chiquito del partido para que no se vea y sobresale la imagen. Sí, y los colores del partido no se reflejan con la foto del candidato. Si el partido es Exactamente. rojo, son blancos, una playa blanca y abajito dice el nombre y luego el loguito del Sí, partido. porque la verdad de las cosas es que saben que los partidos políticos están desprestigiados. Sí. Como la política está desprestigiada. Entonces, pues la verdad de las cosas es que la gente, me parece, vota más por la persona que por un partido político propiamente. Y es ahí donde sirven mucho las redes sociales, porque quizá a través de las redes un candidato puede presentarse tal como es. Y ahí tú debes de discernir, pues, si te conviene o no, de acuerdo a cómo se esté presentando, ¿no? Siguiendo la materia de los candidatos, es importante cómo la sociedad como tal ha influenciado mucho quién se está postulando para qué puesto. Existen partidos políticos que solamente escogen mujeres porque Sí. solamente ser mujeres. ¿Tú qué opinas por ejemplo, no hablando de los candidatos, hablando, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, que tratan de poner los 50-50? Sí. O sea, cuando deberían de ser las 100 personas más capacitadas de México. No es porque seas mujer o seas hombre, tienes que estar en este espacio o en esta candidatura. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, por ser mujer o por ser hombre, ¿tienes que tener un puesto? O sea, ¿debe de ser igualitario o debe de ser las tantas personas más capacitadas de México sin importar su género? Mira, yo estoy de acuerdo en que se le tiene que ir dando cada vez más acceso a las mujeres. Claro, sí. A los cargos de elección popular, a puestos de gobierno, a puestos empresariales. Es decir, la mujer tiene mucho que aportar y mucho más a veces que muchos hombres. Y siendo sincero, si hay un techo de cristal. O sea, si hay veces que no te contratan por ser mujer porque te embarazas o cosas así. Exactamente. Tiene la mujer todavía muchos problemas para poder acceder a un desarrollo profesional, familiar, educativo, como debería de ser, ¿no? Hay desigualdad todavía en ese terreno. En el tema político, en donde, como tú lo señalas, pues ahora, por ley, los partidos políticos tienen que escoger 50% mujeres y 50% hombres. Efectivamente, si bien estoy de acuerdo en que debe haber más acceso a las mujeres para los cargos públicos o para ser candidatos o candidatas, pues también no me parece muy bien el que por una legislación diga, ¿sabes qué? Pues 50 mujeres y 50 hombres. Yo estoy de acuerdo. Pues que sean 100 mujeres y son las más capaces. Totalmente. Que sean 100 los hombres y son los más capaces. Pero irnos por el lado de la capacidad, irnos por el lado de lo que pueda ofrecer una persona con su trayectoria, con sus conocimientos, sea hombre o sea mujer. A mí me parece muy forzado eso de que 50 y 50. Porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué no el 100 de mujeres entonces? Si hay 100 mujeres capaces, pues pon a esas 100. Sí. Y si nada más hay 20, pues pon a 20 y que los demás son hombres. O sea, creo que ahí está medio forzado el asunto. Yo me voy más, no por la igualdad de género en este sentido, sino más por la capacidad. Pero bueno, así se determinó. Y desde el punto de vista de acceso a las mujeres para poder llegar a un cargo de elección popular, me parece positivo.
pero creo que sí, también debe pensarse en que a esos cargos y a esas posiciones, pues deben de llegar los más capaces, sean puras mujeres o sean puros hombres, o los porcentajes puedan variar, pero a mí me parece que deben ser las personas más capaces las que se deben escoger para llegar a esos cargos, porque luego ves a cada legislador, o a cada presidente municipal, cada gobernador o cada gobernadora, que bueno, la verdad es que es lamentable y para llorar. Sí, y el cambio que tenemos que hacer... Bueno, después de una pequeña interrupción. Una pequeña pausa. Sí, sí, Sergio. Yo siento que el cambio tiene que ser más que nada cultural. O sea, no, Claro. aunque claro que las legislaciones sí ayudan y sí le van agregando un poquito. A lo mejor si invirtieran esa cantidad de dinero en los salarios, no sé, de los diputados que hicieron en esa ley esa vez, y lo invirtieran en un programa que nacionalmente enseña a los niños desde pequeños que una mujer vale lo mismo, esté embarazada o no esté embarazada, que un hombre y una mujer tienen los mismos derechos de esa manera, Claro. porque sinceramente no te enseñan eso cuando estás chiquito, o sea, no te enseñan el feminismo como tal, como lo habla la Real Academia Española, que es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, no te lo enseñan. ¿Por qué? Porque quizás las personas que crecieron siendo maestros, siendo los coordinadores de la SEP, que hicieron en un ambiente machista, en un ambiente que es su normalidad tener por ciertos estigmas, y que siendo sinceros, el hombre y la mujer, aunque somos exactamente iguales en los derechos, tenemos diferentes necesidades y tenemos diferentes objetivos. Una mujer tiene span de dolor mucho más alto porque ella puede dar a luz y un hombre no. ¿Sabes cómo? O sea, Claro. hay cositas que tienen que cambiar, pero siento yo que este tipo de, pues, de legislaciones y de cambios en la ley atrasan el progreso hacia una utopía social, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que México, pues, es un país machista. Claro. Repito, donde las mujeres han sudado sangre para poder alcanzar posiciones y que poco a poco lo han ido logrando, pero también estoy de acuerdo que, bueno, tienen que llegar hombres o mujeres, como sea, en igualdad de circunstancias, capaces y que realmente ofrezcan un trabajo que repercuta en un beneficio para la sociedad y no son nada más poner ahí a personas que por compadrazgos, por amiguismos o porque no encontraron quién, pues ahí los colocan, ¿no? Y resulta que cuando llegan o les toca la suerte de sí ganar una elección, pues resulta que son un fiasco, ¿no? Un fraude. Entonces, hombres y mujeres. Entonces, Todos. Entonces, sí me parece que es un asunto cultural, como tú lo señalas. Tenemos mucho que avanzar todavía en materia política, en materia de democracia, en materia de igualdad de género, pero pues precisamente es hablando de ello, que se tengan los espacios como el que tú ofreces aquí a través de tus podcasts, etcétera, en cómo se debe ir concientizando a la población, y nosotros como medios de comunicación somos muy responsables de eso, ¿no? Es en donde precisamente tenemos que tener una responsabilidad ética del tratamiento de los temas y la información para promover precisamente eso, la democracia, la igualdad, el respeto como tal. La no corrupción, todo eso en nuestras manos también mucho está como comunicadores, ¿no? Sí. Sergio, hablando ahora de las elecciones de este año como tal, se dice mucho que pues es de las elecciones más importantes o la más importante en la cuestión moderna de México. Sí. ¿Tú consideras que sí es importante tanto como lo que se está jugando, como lo que se está disputando, así como las ideologías que se están proponiendo sobre la mesa? Sí, me parece que es un proceso electoral sumamente importante. Nada más para empezar por el número de cargos de elección popular que van a estar en juego. Nunca había habido tantos cargos de elección popular que en una sola elección se fueran a jugar, porque estás hablando 15 gubernaturas, estás hablando de una treintena de congresos locales, de la Cámara de Diputados, que son 500 legisladores, de alcaldes, alcaldesas también, creo que son por ahí de 2,000 los ayuntamientos que se van a renovar. Es decir, pues prácticamente es una elección no presidencial, pero haz de cuenta que de ese igual tamaño. Igual de importante o más, porque pues estás hablando de muchas personas. Exactamente, entonces es muy importante. ¿Qué se juega también? Bueno, pues los equilibrios, Federico. Ahorita la queja permanente de muchos sectores y de los propios partidos de oposición es que no hay equilibrios en el poder. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y su partido pues tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y eso a lo mejor a veces es positivo porque si el presidente trae la intención de sacar adelante algunos proyectos, cosas más rápidas, el tener un número favorable en el Congreso pues le ayuda a sacar adelante, pero cuando pues hay situaciones que no convencen a muchos, cuando el ejercicio del poder se da de manera estricta
y que no le das la facilidad a nadie de disentir o de opinar diferente, porque aparte en el Congreso pues no tienes oposición porque son muy poquitos, pues eso también es un riesgo. Y en estos momentos precisamente es por lo que se está luchando, y lo han dicho los partidos y lo han dicho los candidatos. Necesitamos lograr el equilibrio del poder. Se ha dicho mucho que Andrés Manuel López Obrador es uno de los presidentes más poderosos que ha habido en México, ¿sí? Y eso te lleva muchas veces a que las decisiones se tomen de manera unilateral y porque yo digo y así va a ser. Y en un país democrático, pues eso ya no se puede. O sea, tienes derecho a disentir, tienes derecho a protestar, tienes derecho a opinar y a cambiar las cosas en caso de que así convenga, ¿sí? Entonces yo creo que también esa es la importancia de esta elección, la búsqueda de los equilibrios que de alguna manera se perdieron cuando, bueno, también por el hartazgo de la gente, para quienes nos habían gobernado, llámese PRI, llámese PAN, se vota por otro, digamos, otro proyecto, ahora de la izquierda, con López Obrador, que ya había buscado la presidencia en 3 ocasiones, y la gente confió y le dio el voto, ¿sí? Pero se lo dio de una manera muy determinante que también en el camino pues se va perdiendo, digamos, la posibilidad de que haya un contrapeso. Y creo que eso es lo que está a juego en estos momentos. Vamos a ver cuántas gubernaturas y cuántas posiciones más se lleva Morena, pero sobre todo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, que está en juego, porque ahí finalmente es donde se deciden muchas de las cosas que van a ser para bien o para mal de nuestro país. Sí, los absolutismos siento que son malos en cualquier aspecto, claro, y las cuestiones radicales. Yo cuando empecé a meterme en la onda, digo, yo soy joven, tengo 20 años, tengo apenas dos años estando en la onda que realmente puedo envolverme en la cuestión política, votando en mi región. Yo me puse a pensar que, por ejemplo, Morena en este caso era como una... Tienes 3 mochilas, ¿no? Sabes que 2 siempre se te rompen y nunca funcionó bien. Y tienes otra que te acabas de comprar, que acaba de salir, que dices, bueno, pues estas 2 ya se me rompieron. ¿Qué tal si calamos esta mochila? Claro. Y yo muchas veces siento que existen muchas personas que siempre se la pasan juzgando, siempre se la pasan tirando de que, porque yo no pude votar en la elección de 2018 porque tenía 17 apenas, pero dicen, ¿por qué votaron por AMLO? ¿Por qué votaron por Morena? Y yo lo decía, es que porque no había nada, desgraciadamente era el mejor de los peores, en ese caso. Era la tercera opción. Era la tercera opción. Era la tercera opción, ya probaste PRI, ya probaste PAN. No funcionaron. Como en feria. Sí. Bueno, pues esta persona dice que trae otro proyecto, que promete esto, dice, pues vamos a probar. No pierdo nada. Finalmente, pues tenemos el derecho a equivocarnos. Claro, sí, ¿no? Y aunque, digo, perdón lo que dije, no se pierden nada, claro que se pierden muchas cosas en dado caso que hay personas que no están de acuerdo con todo lo que ha hecho. Sin embargo, pues yo también opino igual, existe el derecho de poder votar, existe el derecho de poder elegir algo diferente porque tú sabes perfectamente que la opción 1 y la opción 2 no iban a servir. Y mira, Federico, eso es la democracia. Sí, así funciona. Al final de cuentas, tú me preguntabas al inicio de la plática, ¿hay democracia en el país? Pues sí la hay. Y tan la hay que ya ganó el PRI, que ganó el PAN, lo que nunca había ocurrido. Ganó el PRI, ganó el PAN, ahora gana la izquierda con Andrés Manuel López Obrador. Y en un futuro a lo mejor gana otro partido, no sé. Pero la gente debe de tener el derecho y la capacidad de decidir. Y si te equivocaste, bueno, pues me equivoqué. Y bueno, modo. Para eso están las votaciones, para entonces cambiarle la próxima. O sea, es un ir y venir, ¿sí? Y el secreto está precisamente en países democráticos en el voto. Al final de cuentas, no te gustó lo que está haciendo el gobernante por quien confiaste, por quien le diste tu voto, pues tienes la oportunidad y la fuerza para que en la siguiente elección en las urnas, pues votes por otro partido, por otro proyecto. O sea, ese es el valor que tiene la democracia y es por eso la importancia de que la gente vaya a votar. No se trata de votar contra unos y a favor de otros, se trata de votar consciente y decir, a ver, esto me está conviniendo, no me está conviniendo, le sigo, no le sigo, cambio. Eso es lo que es el poder del voto. Lamentablemente, pues mucha gente no lo entiende así y vienen los altos niveles de abstencionismo en donde, bueno, pues al final de cuentas, pues luego quizá ganan proyectos con muy poca votación y falta de legitimidad que a lo mejor nos van a convencer. Y ahí la labor que tú haces es muy importante porque déjame decirte y te doy un dato. En esta elección, 5 millones de jóvenes a nivel nacional son los que tienen la oportunidad de votar por primera vez. Vamos a ver qué tantos de estos jóvenes salen a votar, qué tanto los convencieron los partidos, los candidatos o las autoridades electorales o la propia situación misma que están viviendo para poder ir y decidirse a emitir su sufragio.
Es lo que tratamos de hacer aquí, a combatir el abstencionismo. O sea, porque siempre que tú sales a investigar por los candidatos o simplemente te metes a internet, nunca... Es bien difícil encontrar las propuestas. Es bien difícil encontrar realmente sin meterte a echarte un video de 25, 30 minutos de pura grilla. Más bien de pura... Pues desprestigiamiento. No, sí, es pura grilla. Sí, la neta sí, o sea... Las campañas políticas son terribles, sí. O sea, la verdad es que ya cuando terminan... dices, qué bueno, gracias a Dios, porque te toca cada mensaje, te toca cada spot, te toca cada anuncio. Espectacular que está desprestigiando al otro candidato. Y la verdad es, echaste un video de 25 minutos donde un candidato está desprestigiando al otro y no dice nada de propuestas, cansado. Entonces yo por eso dije, ok, alguien tiene que traer a los candidatos de alguna manera para que en 25 minutos, en 50 minutos, puedan explicar de una manera concisa, rápida, para que tú te eches las propuestas del candidato 1, del candidato 2, del candidato 3. Sin rollos. Sin rollos y sin escrúpulos, sin pelos en la lengua, para que tú puedas hacer tu voto. Y pues otra vez llamamos a todos a que voten este 6 de junio. Oye, Sergio, hablando ahora de los candidatos, ¿tú cómo es la elección de ahora? ¿Cómo te sentiste en esta elección? ¿Viste algo diferente? ¿Viste que hubo más grilla? ¿Que hubo más paz? ¿Cómo ves a todos los candidatos? Fíjate que en el caso de la comarca lagunera yo vi elecciones muy tranquilas. Digo, afortunadamente, a comparación de otras partes del país en donde, pues como tú sabes, se puso muy caliente el ambiente, hubo violencia, hubo hasta asesinatos. Asesinatos de candidatos y de candidatas. Afortunadamente en Coahuila y en Durango, y en particular aquí en la comarca lagunera, en ese sentido hubo tranquilidad. Las campañas no les vi realmente nada novedoso, me parece que siguen en lugares comunes, me parece que las propuestas de una u otra manera son iguales a las de candidatos en otras elecciones, y bueno, creo que no han aportado realmente cambios sustanciales en la manera de hacer campañas. Ahora, si a eso le agregas el hecho de la pandemia, en donde, bueno, pues también los partidos y los aspirantes han tenido que restringirse mucho en cuanto a sus actos políticos y todo eso, pues ahí sí ha habido ciertas modificaciones. Pero si me preguntas, oye, ¿qué te parecieron las campañas? Pues igual que todas, con las mismas propuestas, las mismas promesas, los mismos jingles, los mismos, mecanismos de comunicación política. Realmente no vi mayor cambio. ¿Qué destaco? Que estuvieron tranquilas. Sí hubo de alguna manera señalamientos, algo de aventada de lodo entre unos y otros, pero leve, en comparación con otras elecciones realmente han sido leves. No fue una elección tan sucia, cuando menos aquí en el caso de Torreón y la comarca lagunera en general. Creo que la gente también ya se fastidia y se harta de que en las campañas eso sea lo principal, ¿no? El denigrar el uno al otro, como tú lo decías, el criticar el uno y al otro. Creo que ya como ciudadanos sabemos lo que hizo uno y lo que hizo el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, en Torreón también ya gobernó el PAN, ya gobernó el PRI. Entonces, ya tenemos una referencia para discernir realmente, bueno, si aquel lo que me está ofreciendo es realmente plausible y se puede hacer. Se puede hacer, realmente real, o mejor lo que está proponiendo el otro. Hay más partidos políticos, eso sí también hay que destacarlo. Surgieron más partidos políticos en la contienda. Hubo 10 candidatos a la presidencia municipal, ¿verdad? Sí, más un independiente. Sí. Fueron 11. Y de los cuales, bueno, pues la verdad es que 2 o 3 son los que van a llegar hasta la etapa final. Entonces yo creo que las campañas fueron iguales que siempre. Me parece que no aportaron nada realmente novedoso. Vamos a ver al final, pues la ciudadanía, qué es lo que decide. Que insisto, creo que mucho es la persona más que el partido político o hasta el proyecto que pudieran estar encabezando cada uno de los que están participando, ¿no? Sí me gustó mucho también que hubo varias mujeres, sí, eso es importante. Estuvo padre, sí. Hubo varias mujeres en la contienda, en las campañas, vamos a ver cómo les va, pero pues es parte del juego democrático, pero sí las campañas, es más, déjame decirte, yo creo que cada vez las hacen peor. Oye, he visto en la televisión y en algunos espacios campañas en otras ciudades, en otros estados que estuvieron realizando. Innovadoras. Oye, de risa. No, pero deja tú. Es que no es posible que ya a veces a los candidatos se han convertido hasta en payasos. ¿Sí? Se ponen a hacer payasadas para ganar. Oye, ¿qué seriedad le puedes tú tener a un candidato que se pone a decir tonterías, o que se disfraza, o que se pone a bailar, o que se pone a hacer retos? O sea, me parece que la política es más seriedad. Yo no digo que no hagas algo innovador claro, o atractivo que le pueda llamar la atención a la gente, pero muchos rayaron, la verdad, en el ridículo, ¿eh? Sí. Y qué triste que se estén llevando a cabo esos niveles de campaña también. Sí. Yo destaco de esta elección algo que, pues, principalmente nunca había estado tan metido en una elección como ahora. O sea, tuve la fortuna de platicar con diferentes candidatos y candidatas también, que pude
realmente entender cómo funcionan las campañas políticas. O sea, unos te puedes platicar de unas cosas. Había candidatos que tenían la iniciativa de cuidar el medio ambiente, otros que tenían la iniciativa de ser un poco más tecnológicos, otros con cuidar más aspectos de la pandemia, que también es un factor. Y también cabe recalcar que ninguno de los candidatos que están ahorita han sido alcaldes. O sea, entonces eso también como que cambia la pauta de que al mínimo no se están reciclando los mismos porque hubo precandidatos, yo me di cuenta de algunos partidos que ya habían sido presidentes municipales. Sí. Entonces yo decía, qué bueno que mínimo hay sangre fresca. Y en esta elección hay alcaldes, en el caso de Coahuila, que buscan la reelección, ¿sí? Que ya se puede, claro, por otro periodo. Entonces, pues sí, me parece que es una buena oportunidad. En el caso de Torreón, para que quienes les toque llegar, pues traten de hacer un buen trabajo. Como dices tú, no habían tenido la oportunidad de ocupar ese cargo. Ojalá y eso pues los lleve a buscar hacer una buena chamba, ¿no? O sea, si es como dicen, si tanto buscas el cargo, tanto lo buscas, tanto estás detrás de él y trabajas para ello durante toda una vida política, y luego llegas y no haces nada o lo que se esperaba no lo cumples, pues entonces como para qué, ¿no? Ojalá y eso sea un aliciente para el que llegue a gobernar Torreón y los demás municipios de Coahuila, que es donde vamos a tener renovación de ayuntamientos, para que realmente se comprometan a hacer un buen trabajo. Mira, afortunadamente, creo que un acicate para que un gobernante trate de cumplir es el hecho de que, pues, el voto vale. Y si no hiciste buena chamba, pues a la otra te vas, ¿sí? Yo creo que eso es lo importante también de la democracia, y volvemos a lo mismo, el poder que tiene el ciudadano precisamente de poder elegir a sus autoridades. Sí, es importante también entender que pues son humanos, no la pueden regar, pero yo lo único que le puedo pedir al siguiente alcalde es que pues haga un buen trabajo, o sea, que escuche realmente a la gente, que realmente entienda que existimos jóvenes, que queremos quedarnos aquí en la laguna. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos porque no había oportunidades aquí en Torreón en esa cuestión de mi carrera, de lo que yo quería hacer de mi vida. Y pues me da mucha tristeza, o sea, cómo tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar a ciertas personas. Claro. Y no te vayas tan lejos. Existen personas que se van a Juárez, que se van a Monterrey, que se van a... Muchos compañeros ni se tienen que ir a otras ciudades porque no es que no haya las oportunidades, simplemente a lo mejor no son suficientemente grandes para la grandeza que aspira un joven en Torreón. Sí. Y pues yo trato de poner mi granito de arena para que la gente entienda y para que pueda comprender qué ofrece cada candidato. Tuvimos la oportunidad de tener a varios, pero también invitamos a algunos que no quisieron venir por X o Y razón, lo respeto, pero pues ojalá que si gana uno de los que vinieron o no, hagan un buen trabajo, que puedan tener la oportunidad de platicar realmente con el pueblo, de que sean, pues a lo mejor que no le mientan a la gente en la cuestión de como tú lo decías, realmente propuestas que realmente quieran y puedan hacer y también entender nosotros que existen cosas que no van del poder del presidente municipal. Claro, o sea, la cuestión de las vacunas, eso no depende de mucho del gobierno municipal. Entonces, entender y tratar de educarse políticamente hablando para que pues todos podamos hacer una mejor decisión el 6 de junio. ¿Algo que le quieras decir a la gente ya para terminar, Sergio? No, pues nada más, Federico, agradecerte la posibilidad de platicar contigo aquí, que nos hayas recibido en tu casa, donde tienes aquí tu estudio. Que es tu casa también. Gracias, todo muy, muy, muy bien montado. Me da gusto que tú como chavo pues estés haciendo este esfuerzo de comunicación, la verdad te lo reconozco. Y bueno, pues de acuerdo a los temas que platicamos, sobre todo en la segunda parte de toda esta charla, pues nada más decirle a la gente que vayan a votar este 6 de junio por quien quieran, por quien les guste, por el menos peor, pero vayan a votar porque recuerden que si no votan, el voto es más caro. En Coahuila se mandaron a hacer más de 2 millones de boletas para los más de 2 millones de votantes que están en el padrón. Si va a votar la mitad, pues son 1 millón de boletas que se echaron a perder. Y para que no se quejen, porque a veces es de que, a ver, ¿por qué te quejas si no votaste? O sea, hubo la oportunidad que escogieran a tus representantes y no votaste, no te quejes. Exactamente. Entonces, por muchas circunstancias, yo creo que es un momento crucial de México, es un momento crucial y de definiciones en nuestro país en muchos sentidos. Y bueno, si tenemos el poder como ciudadanos de elegir quiénes legislen, quiénes gobiernen, pues yo creo que está en nosotros el poder fincar un mejor futuro para Torreón, para La Laguna, para Coahuila, para Durango y para México en general. Yo lo que sí les invito es a votar ese 6 de junio. Ojalá que el fantasma del abstencionismo se vaya, sobre todo en Durango, donde siempre hay muy baja votación. Ojalá que ahora haya la posibilidad de que suba la participación ciudadana. Y bueno, pues a esperar los resultados. Nosotros desde donde nos toca vamos a estar el domingo ahí informándole con la cobertura total, tanto en Radio Fórmula como en Grupo Región.
Y bueno, pues ya ojalá tengamos después la posibilidad de charlar, Federico, de cómo estuvieron las elecciones y hacer un análisis, porque me parece importante también hacer después análisis de cómo se comportó el electorado, a quién se eligió, a quién no se eligió, y es parte de este juego democrático. Sergio, compártenos dónde pueden escuchar tu programa, tus redes sociales, dónde te pueden escuchar para que puedan seguir tu trabajo. Claro que sí. Bueno, pues yo estoy en 2 grupos de radio, que es Radio Fórmula Torreón. Estamos en el 105.9 de frecuencia modulada y 740 de amplitud modulada. Y tenemos noticiero todos los días de 6 a 7 de la mañana y espacios informativos con cortes a lo largo del día. Además de otros programas que tenemos ahí con nuestros compañeros. En el Grupo Región estoy en el 103.5 de frecuencia modulada y ahí me pueden escuchar 8 de la mañana, 1 de la tarde y 19 horas en esos espacios informativos que ahí tenemos. Y estoy en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinber.com, que es mi portal web de información, donde también le estoy informando y por ahí nos pueden escuchar en nuestras transmisiones informativas por la radio. Excelente, Sergio. Ya por último, tenemos una playlist en el podcast donde ponemos todas las canciones que nos recomiendan todos los invitados. Entonces, si nos pudiera recomendar una canción o un álbum o lo que tú escuches constantemente. Pues mira, en español... Lo que sea, en francés, aquí también. En español, José José es mi ídolo. José José es mi ídolo. Y en inglés, pues me gusta la música ochentera. Me gustan la música ochentera en inglés y setentera también. Los Bee Gees me encantan. Entonces, pues cualquiera de Chepe Chepe o de los Bee Gees, ahorita que me agarras así movido, me gustaría mucho. Ok, muy bien. Ahí le agregamos. Yo les recomendaría una canción que se llama XXX de Faith. Es un cantante colombiano que me gusta mucho y traigo muy de moda. Sergio, muchísimas gracias. No olviden también seguir a todas las redes sociales de @FedeMorado para que no se pierdan personajazos como Sergio aquí, que lo estamos imitando y que estamos constantemente platicando para informarles, en este caso, acerca de las campañas políticas. Sergio, otra vez, muchas gracias. Que tengas un excelente resto de tu día. Todos les mando un abrazo desde Torreón, Coahuila, haciendo la cobertura de las elecciones. Gracias. Nos vemos, bye.